Nos acompaña Luis Alegre, que ya está con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Blanca. Hoy no estamos solos, ¿eh? Hoy estamos muy bien acompañados. Muy bien acompañados. Está en plató con nosotros el grupo Taco, 3 de sus integrantes. Mariano Gil, voz y guitarra, Nacho Jiménez, teclados y Roberto Flores, Flopo, creo que te llaman, sí. Guitarra. Buenos días Buenos a los días. 3. Buenos días. Bueno, estáis con nosotros porque esta noche cerráis gira en La Muela, aunque nos cueste la vida, se llama la gira. Sí, es el nombre de una de las 2 últimas canciones que pusimos en el último disco, que es una antología, y bueno, pues era un poco, pues eso, un lema que nos venía al pelo para esta gira que empezamos en junio de este año, y que después de 2 años de pandemia, pues eso, teníamos todo el mundo, no nosotros, sino todo el mundo, muchísimas ganas de tocar y volver a los escenarios. Ganas tenéis vosotros, ganas tenía también el público, porque ha sido exitazo, ¿no? Muy bien acogida esta gira. La verdad es que sí, no nos esperábamos. Sobre todo fue el broche de oro que dimos, aunque sea hoy en el cierre de la gira, el concierto que dimos en el Pilar, aquí el día 14 de octubre fue. Pues para nosotros fue un conciertazo, tuvo la plaza llena, por el despliegue de medios, y la verdad que la acogida de la gente ha sido muy buena. Yo creo que también ha sido, pues llevamos 2 años, lo que dice Mariano, de pandemia, y hacer la gente como desaforada, ¿no? O sea, todo el mundo, supongo que todos los actores estaban al tope, toda la calle, en todos los sitios, pero contentísimos. Hemos tenido una respuesta por la gente muy buena. De hecho, no cerramos la gira hoy, la cerramos este año el 22, pero la gira seguirá el 23. Hablamos de ese último concierto de 2022, como bien puntualizas, porque la gira continuará, pero vamos a hablar también esta mañana de los proyectos que tenéis por delante, que son muchos, y uno de ellos tiene que ver con ese concierto de la Plaza del Pilar, porque decidisteis, Roberto, grabarlo, ¿no? Para que quede constancia, para que quede registrado todo lo que se vivió aquella noche y poder materializarlo en un documento audiovisual. Sí, claro, ese concierto, vamos, para mí ha sido el más especial de mi vida. Es impresionante ver la Plaza del Pilar llena, y tengo ganas de verlo, de ver esas imágenes y ver cómo es ese concierto. Vamos, desde arriba espectacular, te lo puedo decir. De hecho, se ha pensado en... Se registró todo, se grabó todo, y lo que se va a hacer va a ser en el disco que grabamos en enero, el nuevo, pues se va a regalar. O sea, el DVD lo vamos a regalar a los fans. Creíamos que era, pues, tener un detalle con ellos, y porque es una cosa que la verdad que es un concierto muy especial que se vivió, tanto por todo el despliegue técnico que había como por la gente, porque fue algo histórico para nosotros. Fue como repetir lo que tuvimos en el año 89 aquí en Zaragoza, que fue el antiguo pabellón francés, que fue algo histórico. Y es muy comparable, solo que con el 30 años después, por supuesto, 32. Sí, es un poco, el valor es ese, que después de tantos años, pues, no sé, pues ahí tenemos ahí nuestro público, nuestra gente, y seguimos ahí para adelante como si no hubiera ocurrido mucho, quiero decir, no hubiese pasado tanto tiempo, ¿no? Y eso un poco sí que es lo que nos hace un poco tirar para adelante más y, bueno, y tener más ilusión si cabe. Bueno, a mí lo que me parece fantástico es vuestra resistencia, porque yo creo que hay muy pocos grupos de rock en España que sean tan longevos, porque estáis a punto de cumplir 40 años de Taco, y yo me pregunto si os sentís identificados con una reflexión que le escuché a Miguel Ríos, que decía que él era un yonki del escenario y del aplauso. Sí, bueno, nosotros ya más que del aplauso, el escenario, por supuesto. Yo creo que cualquiera que tenga una banda de rock al uso, pues claro, lo que le apetece es tocar y salir y compartir con los demás un poco, pues lo que llevas dentro, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que es como una necesidad de seguir grabando, de seguir tocando. Hombre, por supuesto es porque también hay gente que nos sigue viendo y nos sigue yendo a los conciertos, ¿no? Porque si no fuera nadie, pues no tendría sentido. Pero sí que la verdad es que, por ejemplo, ahora en enero vamos a grabar otro disco, y este ya va a ser el 10 con, me pierdo un poco, 18, 19, y seguimos teniendo afortunadamente las musas que nos acompañan y proyectos, ilusión, pues haremos esto, estamos siempre como críos pequeños intentando hacer cosas y hacer cosas todo el rato, ¿no? Entonces eso es como una necesidad vital nuestra desde 1984 que empezamos. Siempre hemos llevado la misma temática. Yo voy a casa de Nacho, que, oye, pues podemos hacer esto, nos llamamos, estamos como críos, como cuando, pues ya te digo, como cuando empezamos. Lo que es muy reconfortante también es comprobar que entre vuestro público hay mucho joven. Sí, hay relevos, ¿verdad? Generacional. Sí, yo estuve viendo vídeos del Pilar y es curioso como ver gente de nuestra generación. Había público desde 18, 30, 40 y 50 años, ¿vale? Y todos cantando las canciones, que es lo más curioso, ¿no? Y ver como que no solo te has quedado en el pasado con la gente de tu edad,
de tu edad, perdóname, sino con gente más joven, que es reconfortante ver que efectivamente hay un relevo generacional que nos sigue. De hecho, nos dimos cuenta hace años que decíamos, joder, las primeras filas que ves gente joven, que esta gente no deja ni, se conoce las canciones, y es muy bueno. Y lo que decía antes de lo de los junkies del escenario, sí. Mira, en el Pinar tuve un amigo nuestro, Javier Ayue, a tocar el piano, una canción, y yo le explicaba que hasta que no subiese arriba al escenario y viese lo que, pues se sintiese lo que es, porque para nosotros tocar en un grupo de rock y encima, pues como los tacos, para nosotros es un regalo, es un don. O sea, es algo que todo el mundo tenía que experimentar una vez en la vida, saber lo que es estar en un escenario. Algunos se desmayaría, ¿eh? Sí, son 30.000 personas que haces así, que haces, pues, y claro, el tío se subió y se quedó totalmente petrificado, se quedaba estaba todo tenso, porque es muy bonito, y es normal que te puedas llamar junkie del escenario. Paul McCartney lleva 50 años y lo tienes allí, no por dinero, es porque cuando lo conoces... Ya ha hecho los 80. Se ha quedado corto. Oye, que os estamos escuchando hablar y que es una gozada, pero que lo que queremos también es escucharos un poco cómo sonáis, cómo tocáis, cómo cantáis. Estamos hablando de que estáis preparando un nuevo disco, pero vamos a escuchar algo de lo que ya tenemos. Vamos a ver uno de vuestros videoclips. Del suelo y sentir cada paisaje sin mirar. He montado buenos líos en mi mundo, he andado revolviendo sin querer. He logrado no inclinarme por defecto y a convivir con mis problemas cuando vienen a morder. Bueno, pues estábamos viendo algunos de vuestros trabajos anteriores y hay que decir que Nacho y Mariano habéis sido una constante en el grupo, siempre fijos, pero habéis ido teniendo otros integrantes, han ido cambiando en el tiempo y una de las últimas incorporaciones es tú, Roberto, sí. Pero con la esencia inicial, porque tú ya eras aprendiz, ¿no?, del guitarra original. Sí, claro. A ver, yo he sido fan de Taco de siempre, de toda vida. Yo he ido a clases con Pablo, el antiguo guitarrista, y vamos, es que he mamado Taco de siempre. O sea, a mí si me hubieran dicho en qué grupo quieres tocar, no hubiera dicho los Rolling, hubiera dicho Taco. Y aquí estoy. Sí, bueno, la historia es que Taco dejó de ser una banda que al principio éramos 4 personas, pues allá por 90-91, que fue cuando grabamos Todos contra Todos, entonces ya nos quedamos Nacho y yo, entró Fernando Meiner, y hemos ido variando afortunadamente de grandes músicos y con los cuales nos llevamos genial con todos, baterías, guitarristas, bajistas. Pues porque la vida a cada uno le sitúa en diferentes sitios y los que sobrevivimos somos un poco Nacho y yo, que afortunadamente tenemos también otras cosas que podemos conmutar con tener la banda y poder girar. Y bueno, ahora muy contentos con Roberto, con Chus Gancedo, que está ahora a la batería, que es cántabro, de Torrelavega, y Raúl Serrano, que viene en vez de Fernando, que tiene mucho lío con Mago. La verdad es que somos una especie de gran familia de músicos alrededor que siempre, bueno, pues además todo eso aporta mucha riqueza a la hora de grabar y de ejecutar las cosas. ¿Y por qué os llamáis Taco? Pues Taco fue porque en los 80 se llevaban muy de moda, ¿te acuerdas, verdad? Los nombres compuestos, todo era, no sé qué. Muro. No, esos eran los cortos. Los pequeños, perdóname, compuestos. Pero los compuestos, que eran los no sé qué, los no sé cuántos, los no sé qué, no sé cuántos, lo que yo, los trogloditas, no sé qué, Alaska, no sé, y los Pegamoides. Los Pegamoides, todo eso. Entonces nosotros decíamos, vamos a hacer uno más tipo corto, así que no sea muy complicado. Y de rock. Y al poner Taco, salió Taco simplemente uno de tantos, pero con la K no existía en el diccionario, no significaba nada y era un poco sello personal nuestro, ¿no? De decir, bueno, pues aunque sonaba un poco que en aquellos tiempos estaba muy de moda barricada el rock de allá arriba de los vascos, al poner la K parecíamos un poco más navarro-vascos que aragoneses, pero bueno, con la K era simplemente por el hecho de que no estuviese. Luego nos hemos enterado que es pulpo o algo así en japonés y cosas de estas, pero en aquellos tiempos no lo sabíamos y simplemente dijimos, bueno, pues esto solo podemos ser nosotros, no hay una palabra que... Y ya lo dejamos así sin más, tampoco le dimos muchas vueltas. ¿Y tenéis alguna calle en Egea o algo parecido?
Este año nos pusieron, Una hemos plaza. tenido el honor de tener una plaza. Ah. Sí, porque bueno, hubo una plataforma que hicieron firmas, pues eso, de amigos de Taco y bueno, pues consiguieron que nos diesen. Yo pensaba que esto era después de muerto, pero nos dijeron que no, que se podía. Y lo Mejor agradecéis. así lo disfrutamos. Y tenemos ahí una plaza muy bonita porque la verdad es que todo nuestro pueblo, sobre todo, pues nos ha apoyado desde el principio. Lo de que no somos profetas en nuestra tierra, en este caso no se ha cumplido para nada, tanto en Egea como en Zaragoza, como en todo Aragón. Hemos ido de sitio en sitio y nos hemos sentido siempre como en casa. Y la verdad es que en Egea, pues eso, nos han tratado siempre muy bien, tanto las diferentes corporaciones que ha habido toda la vida y nuestra gente, pues eso. Y ahí tenemos la plaza que queda muy chula. Una estatua preciosa, lo han hecho, de verdad, muy bonita. Va unido además siempre, ¿no? El nombre de Taco, la banda egeana Sí, Taco, sí, ¿no? siempre, Y lo sí, lleváis siempre. ahí a gala también. Oye, estamos hablando de esta gira que hoy termina en 2022, porque bien nos has puntualizado que seguiréis en 2023. Es un gran montaje y uno de los dos creo que, Nacho, habías dicho, hemos estado 35 años yendo a pelo y ahora queríamos ir a lo grande. Sí. ¿Cómo es eso a lo grande? Bueno, pues porque una vez nos paramos a pensar que dijimos, hacer más de lo mismo, porque no hacemos algo gordo. O sea, y empezamos con el que es el actual manager, Carlos Martínez, a hablar de qué podíamos hacer. Pues queríamos hacer primero unos efectos de mapping en directo y tal, algo que nos venía un poco grande. Luego empezamos en pantallas, pero iguales que estas, iguales, digamos. Y contactamos con el número 1 en España, que se llama Ángel Sandimas, que es un técnico, un chico de diseño mapping, que ha estado en la Plaza Roja de Moscú, ha estado en Dubái haciendo cosas, y nos diseñó pues, el contenido de este directo que hemos hecho, de esta gira. Y luego nos hemos dado cuenta de lo distinto que es de ir a tocar a pelo, a llevar un gran despliegue técnico y encima cada canción tiene su temática en las pantallas, todo va totalmente o sea, sincronizado con las luces, tanto con las imágenes, y es otro mundo. Y hemos preferido sacrificar, quizás tocar en muchos sitios donde no puedan permitirse, digamos, este coste, pero creemos que después de tantos años queríamos hacer, digamos, un toque diferencial y creemos que hemos acertado de pleno. De hecho, la Plaza del Pilar se nos vio. O sea, todo el mundo que nos conoce, nadie se esperaba ese despliegue, ni más allá de lo bonito que queda, ¿no? O sea, no es el despliegue en sí, sino lo arropado que está todo el concierto y toda la estética, va todo es global. Y sobre todo porque, pues vuelvo a reiterar otra vez lo de antes, 2 años parados, teníamos ganas de salir bien con todo, teníamos tiempo para prepararlo, porque eso lleva un proceso muy largo de preparación y la verdad se ha quedado muy bonito, los conciertos quedan chulos. Pues Mariano, Nacho y Roberto, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Gracias Que a vaya vosotros. fenomenal el concierto de esta noche en La Mola y esperamos todo lo que nos estáis preparando para el 2023. Sí, poco a poco Pues lo iremos contaremos. viendo todo. Bueno,